vamos a presentar a Juan Carlos Balda. Él va a hablarnos del comité de dirección. Nuestro futuro depende de lo que decidamos hoy, el órgano de gobierno estratégico más importante dentro de la consolidación de la empresa familiar. Juan Carlos es consultor senior, especialista en dirección y gestión de la pequeña y mediana empresa, es doctor en ciencias de la administración, posgrado en control de gestión, licenciado en administración, profesor titular de la materia de administración de la pequeña y mediana empresa en la Universidad de Belgrano, experto PYME senior, designado por el Ministerio de Producción de la República Argentina, y profesor experto de la materia Empresas Familiares de la Universidad Siglo XXI, miembro del Consejo de Investigación e integrante del Comité Académico Universitario de la Universidad de Belgrano. Juan Carlos, cedo para la presentación. Muchas gracias, Sebastián. Vamos a compartir pantalla. Ahí se ve bien. Sí, perfecto. Bien. Buenas noches a todos. Es un gusto acompañarlos. Hoy, como mencionó Sebastián, vamos a hablar del comité de dirección. Y para hacerlo, me gustaría comenzar por contarles una historia. Una historia que seguramente muchos de ustedes conocen. Por lo tanto, aquello de los personajes son ficticios, cualquier semejanza con la realidad es pura casualidad, creo que no ameritaría ser aplicada acá. Yo les voy a presentar a Pedro. Pedro es un joven que siempre quiso ser independiente, que siempre quiso tener su propio negocio. Vendió todo lo que tenía, se endeudó con los familiares y amigos y puso su ferretería. Trabajó 7 días de la semana. Se encargaba absolutamente de todo, de tomar los pedidos, de atender a los clientes, de ordenar el depósito, de controlar. Y con el tiempo, como consecuencia de ese trabajo, ese sacrificio, la ferretería fue creciendo. Pedro también, la familia también. Pero no cambió el modelo de gestión de Pedro. Pedro siguió llevando sobre su espalda absolutamente el peso del negocio. Era la persona que tenía todas las respuestas. Era el quien tomaba todas las decisiones. Era la persona que atendía a los clientes, negociaba con los proveedores y cuando alguna venta se complicaba, le decía al vendedor que se corra para tomar el rol protagónico. Y Pedro así creó una empresa importante dentro de su barrio y dentro de su ciudad. Pero con el tiempo, todo ese empuje, todas esas ganas, todo ese sueño de Pedro fue cambiando. Y cuando hoy lo vemos a Pedro, lo encontramos de esta manera, preocupado, agobiado y sintiendo ya el peso de ese modelo de gestión que él desarrolló a lo largo del tiempo y que lo tiene a él en el centro de la escena. Hoy en día, las decisiones, la experiencia misma, no le está dando los mismos resultados que le daba antes. Sus hijos están alrededor de él, le plantean distintas opciones que están más acordes a los tiempos de hoy, pero a Pedro le cuesta aceptar y escucharlos. Los hijos están encargados de distintos sectores de la planta, de la ferretería, ya es una empresa, ¿no? Pero no manejan el negocio. ¿Qué sucedió? ¿Por qué lo que antes funcionó hoy no funciona? ¿Mm? Los problemas frecuentes que generan esta situación tienen que ver con decisiones aisladas o intempestivas, desgaste emocional y físico del fundador, el mantenimiento de una informalidad en el manejo del negocio,
decisiones del día a día, la función del dueño, del empresario, es apagar incendios. Por lo tanto, llegó un punto donde es necesario tomar una decisión que es importante, primero para ayudar y cuidar a Pedro, y segundo, para darle un futuro al negocio. Se impone un cambio de modelo que implica incorporar en la dinámica de la empresa una instancia en la cual las personas que tienen realmente conocimiento del negocio y que pertenecen a la familia puedan sumarse y colaborar con Pedro para darle a la empresa un enfoque diferente, para enriquecer el futuro de la empresa y para darle a Pedro la posibilidad de descansar un poco más en sus colegas y no tener que asumir el peso de la marcha del negocio. Y acá aparece la figura del comité de dirección. ¿Qué es un comité de dirección? Y yo les diría primero que un comité de dirección no es una reunión más, no es una de esas citas que tenemos en la agenda para sentarnos a hablar. No, para nada. No es tampoco una juntada para ver números, ni un espacio para rendir cuentas, para buscar culpables, en absoluto. Mm, Un comité de dirección es una estructura deliberada que se reúne de manera periódica y profesionalizada. Profesionalizada significa con un método, con una secuencia, con una constancia para pensar y dirigir el negocio, no para tomar decisiones operativas que corresponden a problemas de todos los días. La función del comité de dirección es anticiparse a los problemas. Stephen Covey nos enseñó que hay situaciones urgentes y situaciones importantes. La mayoría de las pymes pasan el día atendiendo temas urgentes. Bueno, un comité de dirección nos permite orientarnos hacia las cuestiones importantes. ¿Y por qué eso tiene un valor adicional? Porque si nosotros resolvemos lo importante, seguramente vamos a terminar solucionando lo urgente. Lo urgente no va a existir, por lo menos, salvo algún imprevisto. Y además, lo más importante es que el comité de dirección es el punto de encuentro entre el hoy de la empresa y el mañana. ¿Mm? Un buen comité de dirección se enfoca en los temas estratégicos, como dijimos antes, no en los operativos. Los estratégicos tienen que ver con a dónde quiere ir la empresa, cuáles son los valores que nosotros queremos que nuestro negocio tenga y que nuestro recurso humano viva y transmita a nuestros clientes y proveedores. ¿Cuáles son nuestras estrategias? Además, ¿cuáles son los caminos y el posicionamiento que queremos? ¿Qué tipo de inversiones queremos realizar? A partir de ahí, el comité define la hoja de ruta para llegar a esa empresa deseada y además prioriza los proyectos, asigna los recursos y mide el grado de avance. Es decir, el comité de dirección, si bien no es operativo, tiene un efecto y tiene una influencia muy fuerte dentro del área operativa, pero no porque asuma el rol operativo, sino porque dicta las pautas y además de brindar los recursos y asignarlos, lo que hace es monitorear permanentemente que esos pasos que hay que dar se cumplan. Además, un buen comité de dirección debate con criterio, no con emociones. O sea, un buen comité de dirección es algo serio. Uno cuando va a una reunión de comité va preparado, va con la información necesaria, debe argumentar,
porque lo que estamos buscando es lo mejor para la empresa y tenemos que consensuar. No pasa por las emociones, no pasa por ver quién grita más alto, no pasa ni siquiera por quién tiene más antigüedad, pasa por el valor que le puede aportar al negocio. Construye esa visión compartida y además es un vehículo para transmitirla a los colaboradores, a los clientes y a la sociedad en sí misma. Como dijimos antes, además monitorea los resultados y desafía el status quo. ¿Qué significa en este caso desafiar el status quo? El comité de dirección, a través de su visión estratégica, es el que saca a la organización de esa zona de confort a través de la visión, ¿no es cierto? Busca siempre que las cosas sean mejor. No se conforma con los resultados actuales, no por una cuestión de ambición o economista, ¿no es cierto? Sino por una cuestión de aumentar ese legado, de acrecentar y de vivir el negocio como una respuesta al negocio que hemos recibido de nuestros antepasados. ¿Mm? Y además permite algo fundamental, que el empresario deje de estar solo, que pueda compartir, que la angustia que muchas veces lo encierra, que la imposibilidad de hablar de ciertos temas y sentir que todo depende de él, se cambie y se reparta entre los integrantes. Tiene varios valores el comité de dirección, ¿no es cierto? Vamos a mencionar algunos. Desde el punto de vista de la continuidad estratégica, ¿m? Cuando no hay comité de dirección, las decisiones se toman según la urgencia del día, según como lo hicimos siempre, según cómo se levantó el dueño o el empresario. No hay un plan, no hay una guía, no hay un propósito o un porqué claro. ¿Mm? Por lo tanto, el comité permite ordenar esto, dándole un marco, dándole una lógica y muchas veces dándole una razón. Nosotros tomamos esta decisión porque nos acerca al logro de este objetivo. ¿Mm? Y además permite tomar distancia. Tomar distancia implica salir del modo incendio del gerente bombero y mirar el negocio con perspectiva. Y eso es fundamental para la supervivencia de un negocio, ¿no es cierto? Recuerden aquella frase de que si uno es parte del problema, difícil puede hacer, es que sea parte de la solución. Nosotros lo que buscamos es que el comité de dirección sea parte de la solución y que a través de un correcto ejercicio vaya minimizando los problemas para que desaparezcan. Desde el punto de vista del espacio formativo, este es un punto fundamental. El comité es una escuela práctica para futuros empresarios familiares. Y destaco la palabra empresarios porque la gran mayoría de las veces las generaciones más jóvenes se forman técnicamente y son grandes profesionales. Pero ser un gran profesional no significa que sea un buen empresario. Son dos enfoques diferentes. Pueden ser complementarios o no, pero son distintos. Por lo tanto, estar dentro del comité hace que los jóvenes se formen en la cocina del negocio, que aprendan las reglas que generan la rentabilidad, que aprendan a vivir desde el principio y a escuchar hablar de aquellas cosas que hay que hacer bien sí o sí si queremos tener buenos resultados y conocer aquellas otras o aquellas trampas en las cuales nunca deberíamos caer. Además, tener en cuenta, por lo tanto, que saber vender o hacer planillas en Excel no es lo mismo que pensar el negocio. Una cosa es operarlo, otra cosa es verlo al negocio. ¿Mm? Y además permite ejercitar la toma de decisiones con fundamentos, ¿no es cierto? Es poder explicar y poder darle sustento a las decisiones, hablarlas, mejorarlas en conjunto,
Ese es el gran valor que le atribuimos al comité como espacio formativo. Ahora, el valor de una transición ordenada y consciente es otro de los valores que aporta el comité, porque aparece la presencia del fundador como mentor, es un espacio de contención y de aprendizaje para todos, para los mayores, porque pueden enseñar y transmitir su experiencia, para los jóvenes, porque pueden aportar su visión tecnológica y su visión moderna de cómo funciona el mercado, los clientes, la tecnología. Por lo tanto, es un espacio de intercambio que si lo sabemos manejar bien, termina enriqueciendo a las dos partes. Como dirían los expertos en negociación, es una situación de ganar-ganar. ¿Mm? Y además evita improvisaciones y conflictos futuros, ¿no es cierto? Porque nadie se encuentra con los hechos consumados, porque las decisiones se toman, las estratégicas, en el seno del comité y de manera compartida. Uno puede disentir y no está mal, porque eso permite enriquecer los análisis, pero una vez que se consensúa, la visión del comité de dirección tiene que ser una para todos los integrantes del comité cuando se baja. ¿Mm? Participar del comité significa aprender a escuchar otras ideas, ver cómo se toman situaciones difíciles, cómo se analizan, qué cosas se tienen en cuenta. ¿Mm? Practicar el equilibrio entre lo emocional y lo racional, porque los dos componentes juegan, ¿no es cierto?, de manera importante. Conocer de cerca el negocio real, no solo el operativo, no es, o sea, no es solamente conocer lo que hay que hacer, el trabajo, es conocer el negocio, es conocer la necesidad que satisfacemos de nuestros clientes y por qué nuestros clientes nos compran a nosotros y no al competidor de la otra cuadra. Y es pasar de estar en la empresa a entender la empresa como un todo. Hay tres beneficios que no se ven pero se sienten cuando hay un comité de dirección. El primero es que reduce el desgaste emocional. El dueño deja de sentirse el único responsable y las cargas se comparten y eso alivia. Segundo, evita la improvisación, porque las decisiones surgen en un espacio pensado, analizado y de consenso, no de un impulso. Y tercero, crea cultura, porque establece una forma de trabajar, de dialogar y de pensar la empresa que se transmite a todos los integrantes. ¿Mm? ¿Qué condiciones necesita el comité? Son las siguientes. ¿Mm? Porque no es solamente una cuestión de crear el espacio, hay que crearlo y hacerlo bien. Por lo tanto, algunas claves son: tiene que tener una periodicidad fija de reunión, la que consideren necesaria, pero mantenerla. Tiene que haber una agenda clara, con temas estratégicos previamente definidos, decisiones por tomar y seguimientos de proyectos. Tiene que haber participantes definidos, no entra cualquiera al comité de dirección, y tienen que estar aquellos que entienden el negocio y tienen un compromiso con su crecimiento. Tiene que haber reglas de juego para el funcionamiento de las reuniones, tiene que definirse cómo se toman las decisiones, cómo se documenta, cómo se hace el seguimiento de las decisiones tomadas, y además tiene que existir un coordinador, que es la persona que asegure que se mantenga el foco, el orden y el cumplimiento de las reuniones, que no es un tema menor y es un tema bastante complicado, por lo menos en un principio, cuando uno tiene que establecer e instalar la dinámica y crear la cultura de las reuniones. ¿Y qué es lo que evitamos con el comité de dirección? Primero, que la siguiente generación llegue sin entrenamiento a los niveles estratégicos. Segundo,
que se generen discusiones por decisiones unilaterales. Tercero, que no haya claridad de hacia dónde va la empresa. Y cuarto, y lo más importante, que la empresa quede vulnerable cuando el fundador ya no esté. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el ADN se transmite de esta manera. ¿Mm? Y se transmite tomando decisiones, viviendo la experiencia, no solamente por tradición oral. ¿Mm? Por lo tanto, constituir un comité de dirección es una decisión que construye futuro. ¿Mm? Armarlo no es perder poder, que quede claro, es transformar el poder individual en un poder o en un liderazgo colectivo. Es darle a la empresa una estructura que le permita trascender, ¿no es cierto? Porque le da continuidad y es potenciar el todo, ¿m? Es potenciar todo el poder que hay en la empresa, el de las generaciones jóvenes y el de las generaciones con más experiencia. Por el otro lado, tampoco es soltar el control, que es uno de los problemas graves que normalmente uno encuentra en los empresarios, ¿no es cierto? El proceso de delegación y de dar espacio choca contra ese temor a perder el control y que la empresa se le vaya de las manos. Por lo tanto, en este caso, no atenta contra eso, porque el comité implica educar a los que vienen con hechos y no solo con palabras, es asegurar que cuando el fundador ya no esté haya una brújula y fundamentalmente es una muestra de confianza en el futuro. Muchas gracias.